Salude al que está a la par con usted, dígale Dios le bendiga, qué bueno que estás en la casa de Dios. Say hello to the one that's next to you. Tell him it is good to be in the house of the Lord. Llegó el tiempo, llegó la hora. The time and hour has come. ¿Cuántos de ustedes han estado presentes en un terremoto? How many of you have been Levante su present mano. during an earthquake? Lift up your hand. ¿Ligero o fuerte? Was it a strong one or a soft one? Ok. Porque va a llegar el tiempo Because the time will come que ni la misma iglesia va a creer that not even the church will believe cómo va a retumbar la trompeta de Dios. how the trumpet of the Lord will sound. El día de hoy Today y el día del miércoles, and on Wednesday, el miércoles termino con la valentía de la fe del reino de Dios. this coming Wednesday, I will finish the preaching, the courage of faith of the Todos kingdom. los que hacen apuntes To all those that take notes, pueden recoger su bosquejo en la librería you could pick up the notes that I have for you in the library. y tiene un bosquejo muy bueno que inclusive usted lo puede predicar. And they're very good notes that you can even preach. Hemos estado hablando sobre la fe del reino, We have been speaking about the faith of the kingdom, incluso que dura mucho más que la misma muerte, including it lasts longer than death itself, porque la fe del reino trasciende a la eternidad. because the faith of the kingdom transcends to eternity. La muerte siempre ha sido el peor enemigo de la humanidad Death has always been the greatest enemy of humanity, y a lo largo de toda la historia and through history, siempre ha sido un enemigo implacable lo que es la muerte. it has always been an enemy, the death. Pero Cristo But Christ, detuvo ese poder de la muerte he stopped that power of death por medio de la resurrección. through his resurrection. Todos los que confiamos en Jesús All of us that trust in the Lord, podemos contemplar we could contemplate con una maravilla, with a greatness, con una increíble realidad with an incredible reality que los que estamos en Cristo that those are in Christ, vamos a trascender a la eternidad, we will transcend to eternity, porque son palabras de Cristo. because they are words of Christ. La Biblia enseña y nos dice The Bible teaches us and says que al final de la muerte humana that at the end of our human death, está la recompensa. the reward is there, Y esa es la recompensa por la que luchamos cada uno de and nosotros. that is the reward that we fight for. Entonces es muy importante So it's very important que no ignore lo que es la fe. for you not to ignore what faith is. Tiene que entender lo que es la fe. You must understand what faith is, Porque la fe because faith, es la esperanza it is our hope que muere al último, that dies at the end, porque trasciende a la eternidad. because it transcends to eternity. Porque sabemos que por fe, Because we know that through faith, todos los héroes de la Biblia all the heroes of the Bible, no recibieron su recompensa. they did not receive their reward, Pero ellos creyeron, but they believed. le creyeron a Dios They believed God, y saben que han trascendido a la eternidad. and they know that they have transcended to eternity. Y saben que hay otra vida después de la muerte. And they know that there is another life after death. En el miércoles pasado, And last Wednesday, si usted no viene los miércoles, and if you don't come Wednesdays, pues se pierde de muchas you bendiciones miss out of a lot of blessings, y de la continuidad de aprender cómo capturar la fe. and to learn how to capture that faith. Porque la fe no nomás es por nombrarla o decirla. Because faith, it does not come by just saying it. Un religioso, un inconverso le va a decir que tiene fe, A religious man, an unbeliever, tells you they have pero ni faith, siquiera entienden qué es la fe. but they do not understand what faith Ni is. por aquí les pasa qué es la fe.
It doesn't even pass their mind what faith is. Porque cuando vienen las pruebas, Because when trials come, cuando vienen los when problemas, problems come, las tribulaciones tribulations come, o la muerte, or death itself, el cuerpo comienza a temblar. the body begins to tremble. Y eso quiere decir que hay duda en el corazón de cada creyente. And that means that there is doubt in the heart of the believer. Entonces no ha entendido lo que es la fe. So they have not understood what faith is. El miércoles estuve enseñando And on Wednesday I was teaching que la fe that faith, viene junto con la esperanza it comes along with hope. y viene junto también con la obediencia. And it also comes along with obedience. Entonces es una necesidad So it is a need de aprender por la fe la obediencia. to learn faith through obedience. Y si no hay esa fe, And if there's no faith, la fe del reino no nos va a sostener. the faith of the kingdom will not sustain us. Del otro modo, In the other way, la fe nos va a sostener y nos va a dar la victoria faith final will sustain us and give us the final victory cuando nosotros podemos afrontar la prueba. when we could confront the problem. Pablo nos decía Paul would say to us el miércoles, on Wednesday, porque es necesario because it's necessary que este cuerpo corruptible, porque está corrompido por el pecado, for this corrupted body that is corrupted by porque ese sin, es el plan de Dios. because that is God's plan. Y esa es la necesidad de que todo cristiano debe entenderlo, And that is a need that all Christians should understand. que Dios limpió el alma y el espíritu, That God cleansed the body and spirit, pero no el cuerpo. the spirit and the soul, but not El the cuerpo de mind. nosotros está contaminado Our body is contaminated, y es necesario and it's necessary que este cuerpo corruptible that this corrupted se body vista de incorrupción would be dressed of uncorruptedness, y se vista de inmortalidad. and for it to be dressed of immorality. Entonces se O va mortality. a estar escrito la palabra que dice, So it would be written the word that it says, la muerte ha sido derrotada por la victoria del cristiano. that death has been defeated by the victory of God. La Biblia dice, The Bible says, ¿dónde está muerte tu sepulcro? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? where is your death? Where is your victory? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. The thing of death is sin. ¿Dónde está muerte tu victoria? Where is your death of victory? ¿Dónde muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Where is your death and Porque your el victory? aguijón de la muerte es el pecado. The sting of death is sin, Y el poder del pecado es la ley. and the power of sin. Pero gracias a Dios But thank God que Dios nos ha dado la victoria that God has given us a victory por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Iglesia, yo quiero que entienda esto. Church, I want you to understand this. Yo sé, tengo que hablarlo en plural, I know I must speak in plural, pero hay algunos que no lo han entendido but there's some that have not understood it porque se conforman con because, un poquito, because they conform just with a little bit, con un poquito. just with a little bit. Y Dios no quiere un poquito. And God does not want just a little bit. Dice, dámelo todo, no me des nada. God says, give me everything or don't give me nothing at all. Esa es la obediencia a Dios. That is obedience. Saber For amar God. a Dios. Learn to love God. Cuando tenemos nosotros fe, When we have faith, nada nos va a poder derrotar nothing is able to defeat us, y nada nos va a poder separar de nuestro rey. and nothing will be able to separate us from our King. Nada nos va a separar de las riquezas gloriosas Nothing will separate us from the glorious riches de lo que tiene el reino para of what nosotros. the kingdom has for us. ¿Sí? Lo vimos por las palabras de Pablo y quiero volverlo a repetir ahorita. We saw it through Paul's words, and we'll see it right now. Romanos 8, 35, 39 y nos quedamos. Romans 8:35 through 39. Y quiero volverlo a leer. I want to read it again. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? Tribulación, Tribulation, o angustia, distress, o or persecución, persecution, o hambre, or famine, o desnudez, or o nakedness, peligro o espada. or peril or sword. ¿Qué nos va a separar? What will separate us? Dice el 36. 36 says, Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. As it is written, your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Dame el 37. 37. Antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Y lo dice el 38. Then 38 says, Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. mire, esta cita a mí me llena mucho. This scripture fills me a lot. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Dios. Why? Because my faith is Nada from me God. puede separar del amor del Señor. Nothing can separate me from God's Ni love. las situaciones difíciles nos pueden separar del amor de Dios. Neither the hard situations could separate Porque us hemos from God's pasado love. por We've persecuciones, been through persecution. por difamaciones, por muchas cosas defamation. hemos pasado, We've been through so many things. pero de todas ellas But nos ha rescatado From el all of Señor. them, God has rescued us. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, número uno, I am sure that not even death, ni la vida que vivimos, nor the life that we live, ni los ángeles, nor the angels, los principados, es todo lo que es brujería, hechicería, santería, the maleficios. principalities, it's everything that has to do with witchcraft. Y este mundo está lleno de eso ya. And this world is full of it. Hay muchos aliados a Satanás, muchos humanos que se han aliado con Satanás. There's many allies, humans that came together with Satan. Y ni cuenta se van a dar que van a ser traicionados por Satanás. Satanás no ama a nadie. Satan doesn't love no one. He will betray them as Y lo well. dice, ni las potestades. Nor the powers. ¿Qué son las potestades? Well, what are the powers? Oiga, póngase a pensar, el gobierno de Estados Unidos, las potestades que tiene. Stop and think. Are the United States the powers Tiene that el they have? Army, el Navy, el Marines, etcétera, The etcétera. Army, the Navy, the Marines. Así es que ni los principados, ni los potestades, ni las huestes de maldad, Nor the principalities, nor the powers. Or nada de darkness. eso nos puede separar de Cristo. None of it could separate us from God. Porque en Él somos más que Because vencedores. we are more than conquerors in Ahí es Him. donde está la fórmula. That is where the formula is. Y lo dice, ni lo presente, Nor the present, ni lo que va a venir. nor what is to come. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. None of that could ¿Por separate qué? us from Porque God's aquí love. influye la fe. Because this is where faith Esta es la fe comes. This is faith. de que somos hijos de Dios. That we are children of God. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra And if nosotros? God is for us, then who could be against us? Yo lo creo. I believe it. Sí. Entonces dice el último versículo, el 39. Then 39 says, Ni lo alto ni lo profundo, nor height, nor depth, ni ninguna otra cosa creada nor any other created thing nos podrá separar del amor de Dios. will separate us from God's love. La fe sí puede separar. Faith can separate us. Si no hay fe, If there's no faith, si no tiene poquita fe, and if you don't have a little está faith, separada de Dios, you are separated from God, que es Cristo Señor nuestro. which is Christ Jesus our Lord. Por eso Jesús That's why Jesus entiende eso en sus hijos. understands this in his children. Tenemos muchos ejemplos We have many examples que agradaron a Dios, a that please Jesús. God. that Jesús please- dijo, ni en Jesus todo said, Israel pude encontrar una fe como la de este soldado. I couldn't find nowhere in Israel like the faith as this man. La mujer que clamaba The woman that will cry. que ayudara a su hija porque estaba endemoniada. She wanted help for her daughter that was demonic possessed. También le dijo, Jesús le contestó y le dijo, Jesus told her and said, ¿no sabes tú que el pan ha sido nomás para los hijos de Dios? do you not know that the bread is only for the children of God? Sí, dijo, pero también Yes, but de las also migajas que caen se alimentan. they are also fed by the crumbs that fall on the floor. Esta mujer se conforma con las migajas. This woman is conformed with the crumbs. En serio, le dijo, tu fe te ha sanado. Seriously, your faith has healed you. Eso es lo que crea la fe. That is what creates faith, Una seguridad an assurance para todo. for everything. Es como si usted caminara, por eso Jesús dice, separados de mí nada podréis That's why hacer. Jesus said, apart from me, you could do nothing. Entonces tú tienes que creer que Jesús camina con usted. So you must believe that Jesus walks with you. Pero si no guarda los mandamientos de Dios, But if you don't keep God's commandments, si la fe no la pone por obra, and if you don't put faith to work, entonces no camina con then Jesús. you don't walk with Jesus. Usted piensa que camina con You Jesús. think you walk with Y eso es Jesus. lo que aprovecha el enemigo And that is where the enemy takes advantage. para poner en amistad con Dios. So that he could put you against God. ¿Qué es lo que pone? What does he put? Duda, Doubt. mucha duda, incertidumbre. A lot of doubt. Y no la deja, no lo deja trabajar para Dios. And it doesn't let you work for God. Entonces hay alguien que está estorbando So there's someone in the way, su voluntad. your will.
Su voluntad no está dejando que entre la fe. Your will does not allow faith to come Porque in usted maneja el cristianismo a su manera because you manage Christianity in y your no a own la way manera de Dios. and not in God's way. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia And cristiana. that is what's happening in the Christian church. Que las mentes son manipuladas por el hombre. That the minds are manipulated by man Porque muchos confunden las bendiciones de Dios. because many confuse God's blessings. Eso se lo prediqué el domingo pasado. And I preached it to you last Sunday. Ni la prosperidad. Nor prosperity, Escúcheme, ni la prosperidad que No. predican todos los domingos. nor the prosperity that everyone preaches every Ni Sunday, las bendiciones. nor the blessings, Ni lo que viene nor what comes son más poderosas que la fe. are more powerful than faith. Es más grande la fe Faith is greater que todo el dinero que le ofrezcan. than all the money that is offered to you. ¿Sí me está entendiendo, Are you iglesia? Por understanding favor. me, church? Esto es muy comprensivo que tenemos que entenderlo. This is very important that we must understand. Dios nos salvó a cada uno de nosotros God saved each and every one of us para tener una relación personal con Dios, to have a personal relationship with God, no para hacer lo que nosotros queremos hacer. not for us to do what we want. Dios quiere gobernarnos, es nuestro rey. God wants to govern us. He's our king. Dios cuando nos salvó nos trasladó a otro reino. When God saved us, He transferred us Por to eso another es kingdom. Rey de Reyes y Señor de That's why He Señores. is the King of Kings and the Lord of Lords. Entonces Él es nuestro rey. So He is our King. Nosotros somos súbditos. We are just subjects. Somos príncipes y princesas de un reino. We are princesses and Somos princes. embajadores. We're ambassadors. Somos representantes de ese reino. We're representatives of that Y kingdom. para poder representar a ese reino, And in order to represent that kingdom, tiene que estar la fe bien estable en nosotros. faith must be very established in us. ¿Y cómo se mueve la fe? Well, how does faith move? Otra vez, Again, por la obediencia through obedience y el amor a Dios. and the love for God. Así es como surge la fe, That is how faith happens. escuchando la palabra. Listening to His word. La Biblia dice, The Bible says dice que la fe viene por el oír that faith comes by hearing y el oír la palabra de Dios. and hearing God's word. Si dejamos de escuchar la palabra de Dios, If we stop listening to God's nuestra word, fe se estanca our faith becomes Ahí se stagnant. queda. It remains there. y a mucha gente le molesta. And a lot of people are bothered by Mucha it. gente se va de la iglesia porque no quiere escuchar eso. And many people leave the church because they don't want to listen to this. No quiere. They don't want it. Y lo entiendo en un principio And I understand it in the beginning porque no han dejado que la palabra entre a sus because corazones. they have not allowed the word to enter their hearts. Endurecen su corazón. They harden their hearts. Por eso Jesús les decía, duros de cerviz, That's why Jesus would tell them that they were duros stubborn, de corazón. that they were hard. No dejan que la palabra They don't allow the word. quiebre ese corazón tan duro. Will break that hardened heart. Y cuando nosotros no procedemos And when we don't proceed a entender la palabra, to understand the a word, comprender la palabra, to understand His word, nos convertimos en piedras we become stones y no dejamos and we don't allow que la Biblia o la palabra de Dios sostenga for the Bible or God's word esos atributos de Dios. to sustain those attributes of God. La fe del reino nos da valor The faith of the kingdom gives us courage, y nosotros necesitamos ese valor and we need that courage porque nos va a asegurar de que somos vencedores because it will assure us that we are conquerors en cualquier dificultad que usted tenga, in any difficulty that you ya have, sea por delante, even if it's more ahead. porque Dios establece en cada uno de nosotros Because God establishes in each and every una one of us seguridad práctica a practical assurance para poder entender el desarrollo de la fe. to be able to understand the development of faith. Y rechazamos nosotros eso. And we reject this. Por eso, That's why dice la Biblia, the Bible says son muchos los llamados, many are the called, pero muy pocos los escogidos. but many are the chosen. Dios quiere que en su reino God wants for His kingdom florezca a hombres y mujeres de fe, for it to flourish with men and women of faith, que sean grandes adoradores, for them to be great worshipers, sobre todo adoradores. overall great worshipers. Uno de los puntos principales One of the main points para poder entender la fe to be able to understand faith, es la adoración a Dios. it is the worship for God, Reconocer que Jehová es Dios to recognize that Jesus is y Lord, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros that He mismos. made us, not us ourselves, Reconocer to recognize que Él tiene el control de nuestras that vidas. He has the control of our lives. Dice, no quiero que camines solo.
He says, I don't want you walking alone. Yo quiero que estés I conmigo. want you to be with me. Yo quiero caminar I want to contigo. walk with you. Y caminar con Dios And to walk with God, es tener la seguridad it is to have the de certainty que somos vencedores. that we are conquerors. Porque nada nos puede separar del amor del Because Señor. nothing can separate us from God's love. La duda sí nos va a separar. Doubt will separate us. El razonamiento humano nos va a separar Our de Dios. human reasoning will separate us. Y la excusa que ponemos And the excuse that we put nos va a alejar más de Dios. will separate us more from God. Porque no estamos confiando en Dios. Because we are not trusting in God. La mayoría del cristiano en este mundo The majority of the Christians in this world, confía en la prosperidad. they trust in prosperity. Quiere confiar en los milagros. They want to trust in the miracles. Quiere confiar en las sanidades. They want to trust in the Y healing. no funciona así, And iglesia. it does not work that way, church. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su We justicia. must seek God's Y lo demás viene por añadidura. we must seek the kingdom of Esa God es la first. forma que Dios quiere que obremos. And that is the way God wants us to work. Pero desgraciadamente But unfortunately, queremos escuchar we want to hear cosas que halaguen el oído, everything that just pleases the ear, cosas que nos conforten. things that would just A comfort todos us. nos gustan que nos den nuestras palmaditas. Everyone likes to be patted on the back. Ay, qué bonito vienes ahora, qué bonita. Oh, you came so nice today. Qué guapo, Oh, you're very qué handsome. guapa. Very beautiful. Mira, parece que tienes 15 años. Oh, look at you. Looks like you're A 15 years todos old. nos agradan los halagos. Everyone likes to be praised. ¿A quién le agrada que le digo, mira cómo estás fea y trompuda? Well, who likes to be told bad things? Aunque sea verdad, no lo decimos, pero Even though it's true, we don't say it. todos conocemos nuestra personalidad y nuestro carácter. All of us know our own personality and character. ¿Sí? Le iba a poner un ejemplo deportivo, pero no va al caso. No más para que vea cómo lo que nosotros nos conviene. I wanted to give you an example. No sabemos entregarle nuestra voluntad a Dios. We don't know how to surrender our will to God. No nos queremos rendir a Dios. We don't want to surrender to God. Queremos que Dios nos haga los favores, We want God to do favors for us, creyendo believing que venimos a that Cristo we come to Christ y que en Cristo somos vencedores. and that in Christ we're more than Pero para conquerors. ser vencedores But in order to be a conqueror, tenemos que tener las cualidades we must have the qualities a las que Dios nos señala. in which God appoints us to do. Número 1, Number one, la obediencia, obedience, la fidelidad. faithfulness, Y eso viene con la fe. and that comes with faith. Entonces la fe So faith, tiene productos it has products que todo lo hace posible. that He makes everything possible. Todo lo hace posible la fe. Faith makes all things possible. Nada es imposible en el reino de Dios. Nothing is impossible in the kingdom of God Porque Dios no tiene límites. because God has no limits. Él es omnisciente, He's omniscient. es omnipotente He is all powerful y es and omnipresente. He's omnipresent. Donde quiera está, He is everywhere. todo lo sabe He knows everything. y es superpoderoso. And He is super powerful. Ese es el Dios que tenemos. That is the God that we have. ¿Sí? Entonces, este es el engaño del diablo. So this is the deceit of the devil. Nos hace creer He makes us believe, a cada uno to all of us, de que Dios no nos escucha. that God does not listen to us. ¿Cómo que Dios no nos escucha? Well, how is it Si es that omnipresente donde quiera está. how is it that He doesn't listen? He's Es, omnipresent. es omnisciente. He's omnipresent. Todo lo He sabe. knows everything. Hasta lo que estás pensando ahorita. Even in what you're thinking right now, Todo lo sabe el Señor. the Lord knows everything. No hay pecado oculto There is no hidden sin que a Él no se ha revelado. that it has not been revealed to Porque Him todo lo sabe. because He knows Donde everything. quiera está. He's everywhere. ¿Sí? ¿Usted cree Do you believe que Dios no sabía that God didn't know cuando le dijo a Adán, when He told Adam, ¿dónde estás? where are you? Adán, ¿dónde estás? Adam, where are you? Ay, Señor, es que tuve miedo y me escondí. Oh Lord, I was afraid and I hid. Le estaba dando la oportunidad que se arrepintiera. He was giving him the opportunity to repent. Y hoy voy a tocar 2 puntos And I'll give you 2 points sobre lo que es la conciencia of what the conscience y de lo que es el and arrepentimiento. what repentance Y is. de qué estamos hechos cada uno de And nosotros. what are we made of? ¿Sí? ¿Sí? No quiero meterme en el asunto de las razas, I don't want to go into the topic of the races porque
Dios ya pasó por eso because God already went through it. cuando nadie le hacía caso a Dios. When no one would listen to God, La humanidad en ese entonces humanity back then, retó a Dios. they challenged God. Quiso hacer un edificio o algo que llegara al cielo. They wanted to do something that will reach the heavens, a building. Y dijeron, vamos a llegar al cielo para ser como Dios, yo creo. And they said, we're going to reach heaven so we could be O like vamos a God, pelear con Dios. or we're going to fight with God. Qué imaginación tan tonta. What a dumb imagination. Y esa imaginación tan tonta sigue existiendo And that dumb imagination en la continues to mente del exist ser humano. in the mind of the human being. Y se ha colado a la iglesia cristiana. And it's coming to the Christian church. Por eso llegó un tiempo, un límite, That's why a time and a limit came en que Dios marcó el tiempo de su venida. that God marked the time of his coming. Está establecido en la Biblia It's established in the Bible que una vez that one time va a llegar el fin. that an end will come. El domingo pasado o el miércoles le hice esa sugerencia. And I told you this on Wednesday. Dios nos hizo en la eternidad. God created us in eternity. La desobediencia lo llevó al pecado. Disobedience took them to sin. Por el pecado surgió el tiempo. And because of sin, time happened. Ahora Dios Now God, quiere regresar al hombre He wants to bring back porque man es mucho lo que nos ama. because it's so much the love that He Porque has de for tal us. manera amó Dios al mundo Because God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito that He has given His begotten para que Son, todo aquel que en él cree that anyone that believes in no Him se pierda, will not perish, mas tenga la vida eterna. but will have eternal Vida life. eterna. Eternal life. Quiere decir que va a regresar a la eternidad, It means that it will return to pero el eternity. tiempo existe. But time exists. Y hay un aceleramiento de tiempo. And there is an acceleration Como of, que Dios of le dio time. una patada al tiempo It's like if God kicked time y comenzó a avanzar más rápido, and it began to advance faster porque vio que la maldad era mucha. because He saw that evil was greater. Eso sucedió en ese tiempo. That is what happened that time. Y Dios volteó su mirada a su Hijo amado. And God turned to His beloved Son. Y ahí dice en el libro de Génesis, And it says there in the book of Genesis, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. and God regretted that He created man. ¿Por qué? Porque tenemos diferente modo de pensar. Why? Because we have a different way of thinking. Yo no sé si a usted le gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? I don't know who likes football in here. Yo ya hice futbolera, mi chaparrita. No somos, My nos wife- gusta verlo. My wife likes to see football. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Levante su mano, no le dé vergüenza. Who likes soccer in here? Muy pocos deportistas hay aquí en la iglesia. There's very few that like sports in our church. Bueno, hay unos que les gusta el highball, no, el béisbol, ¿verdad? Baseball. Cualquier deporte, pero hace poco, unos días atrás, A few days ago, hay un equipo que no le pagaban su dinero there was a team that was Por not mucho being paid tiempo. for a long time, y se buscaban culpables. and they were guilty. Y hay varios culpables. Oh, they were looking for the Y guilty llegaron a ones, un acuerdo and they came to an de agreement tener una solidaridad con los equipos, to have que los apoyaran. to support the team, Y les tocó jugar con un equipo and they played with another team para que haya solidaridad entre ellos. so that there would be an agreement among them. Unos dicen que 1 minuto, otros que 3, otros que 5, los que hayan sido. They wanted to play for a certain amount of minutes, El equipo no jugó, and the team didn't play. se quedó parado en la cancha. They just remained there standing. Y el otro equipo aprovechó pasando el minuto, sopas, le metieron 2 goles. And the other team took advantage that they were just standing there and they did 2 ¿Sabe goals. qué hizo el equipo, el equipo solidario, el que dijo? Do you- Fue y le aplaudió a los jugadores, le dijeron, bravo, gracias por tus promesas. The other team went and clapped and said, "Thank you for your promises." Y de ahí para el Real se vio muy claramente And it was seen very clearly que nadie quiso apoyar. that no one wanted to support. Eso sucede en el cristianismo That también. happens in Christianity. Eso sucede en cualquier religión, That happens in any religion porque no somos originales, because we're not original, porque originalmente traemos la falla.
Because originally we have failure. Porque no somos solidarios, no somos unidos. Because we're not united. Aunque hay un grito por ahí que dice, Even though someone yells todos unidos jamás serán vencidos. that all of us together will never be Sí, defeated. suena muy bonito y cae en verso Yes, y me lo tuerzo. yes, it sounds, it makes sense, Pero nadie lo cumple. but no one fulfills it. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando? Are you O understanding sea, what no I'm saying? somos parejos. We're not even. Unos empujan Some push y otros jalan. and some pull. Hay borregos There's sheep y hay chivas. and there's goats. ¿Cuántas chivas hay? No, me refiero al equipo de Guadalajara. No, I'm meaning the soccer team. El hermano. Y eso es lo que hace imposible And that is what makes it impossible que el reino de Dios for the kingdom of God tenga esa actitud. will have that Entonces attitude. Dios pensó en eso. So God thought of this, Y dijo Dios, and God said, ok, vamos a hacer un pacto, hijo. let us do a pact. Tú Son. vas a dar tu vida en la cruz del You Calvario. will give your life on the cross of Calvary. Y todo aquel que confiese te confiese como Salvador, And anyone that confesses that you are ese es their el que Savior, vamos a dejar entrar al reino. we are going to allow them to enter our kingdom. Pero no llega ahí. But it just doesn't stop Dijo there. el Señor, vamos ahora a darle inteligencia, Now let us vamos a darle sabiduría give them a ciertos hombres intelligence and wisdom para to que certain men, comiencen a escribir libros. so that they could begin to write books. Y aquí están mis leyes que yo voy a dictar. And here are my laws that I will give to them. Agarró a Moisés, And Moses, se lo llevó ahí al monte then he took Moses Sinaí, and took him to the mount. y ahí le dijo, And he told him there, te voy a dar los primeros 10 mandamientos I'm going to give you the first 10 commandments para que guíes este pueblo. so that you could guide the people. Y insísteles, Insist, porque ya oyeron mis truenos que está mi presencia aquí. because they already heard my thunder, my presence that is here. No había mexicanos, There were no Mexicans there. eran puros judíos. There were just Jews. Quizá hay un que otro egipcio que se coló. Maybe an Egyptian here and there that tagged along. Y le dijo, primer mandamiento, And my first commandment, amarás a Dios, you will love God. amarás a Dios, You will love God, porque no tendrás otros dioses delante de mí, because you will have no other gods before me, ni te harás imagen, nor you will make ni images semejanza, or idol. ni te inclinarás a ellos, You will not bow to them ni te harás imagen, or make an image, ni abajo de la tierra, nor under the earth, en ningún lado, in any porque place, yo soy un Dios celoso. because I am a jealous God. Y después And then later, agarró a Moisés he took Moses, y agarró a los hermanos, a los descendientes de Aarón. then he took the descendants of Aaron, Y el libro de Números and in the book of Numbers, le dio todas las leyes. he gave him all the laws. Aquí están las leyes de Dios, The laws of God are here, marcadas por la boca de Dios. marked by God's mouth. Y después And then later, llega el tiempo de Jesús. the time of Jesus comes, Viene la gracia, grace comes, viene el Nuevo Testamento. the New Testament comes, Hizo lo mismo Dios. and God did the same thing. Jesús consiguió 12 discípulos God took 12 disciples, y por medio del Espíritu Santo and through the Holy Spirit, les hizo que llenaran estos libros. he allowed that these books would come. Y dijo, And he said, este es mi testamento, this is my testament. se los dejo. I leave it to you. Estas son mis leyes. These are my laws. Respétenlas, Respect them. ámenlas. Love them. El primer mensaje que le di The first message I gave you sobre la fe, la valentía del reino, through of the courage of the fue kingdom, sobre Josué. it was about Joshua. Cuando Dios salva a una persona, When God saves a person, primero la pasea he first para que lo conozca personalmente. he takes them on a ride so they could know him Eso se personally. llama primer amor. That is called the first love, Para que de ti nazca la fe so that faith could be born of you, y comiences a estudiar este libro bendito. and you began to study this holy book. Y puedas venir a la oración And you could come to prayer, y tengas
esa costumbre you will have that habit, y hagas tu tipo de vida and you make it a en habit consistencia con Dios. to be consistent with God. Dios es de todos los días. God is of every day. Dios no es de ratitos. God is not of just a little time. De Él somos, We are of His. a Él le pertenecemos. We belong to Him. ¿Sí? Recuerde que la muerte reinó hasta que Jesús murió. Remember that death reigned until Jesus died. Por eso cuando muere Jesús, That's why when Jesus dies, bajó hasta los confines de la He tierra, went to the ends of the world, que allí había una separación. and there was a separation there. Se llamaba en aquel entonces It was el called back Seol. then. It was the Sheol. Estaba el seno de Abraham, The bosom of Abraham was there, donde se iban los buenos, where the good would go, y el Seol, and to the que era de Sheol castigo. was a punishment. El ejemplo lo tenemos en Lázaro y el rico. We have the example in the king and Lucas Lazarus. 16, léalo. Luke 16, read it. Ya no existe el Seol. The Sheol does no longer exist. Dios lo descontinuó, Jesús, Jesus discontinued it, pero puso otro nuevo. but He put a new one. Porque Él dijo en su palabra, Because He said in His word, dice que el Hades, He says that Hades, o la muerte o el sepulcro, or death, dice que es el llorar y crujir de dientes. it is the crying and gashing of teeth. Y vamos a pasar por un juicio, And we will go through a judgment, sea lo que hagamos hecho bueno o malo. neither what you did good or bad. Quizá usted lo pueda ver con temor. Maybe you could see it with fear. Y qué bueno, véalo de esa manera. And it's good that you see it that way. Porque la Biblia dice Because the Bible says que el principio de la sabiduría that the beginning of wisdom, es el temor a Dios. it is the fear of the Lord. Entonces Él previó todo. So He tested everything. Todo está previsto. Everything is, Porque si una persona muere because if a person dies y se va a enfrentar con Dios, and will confront God, porque dice la Biblia because the Bible says que después de la muerte el juicio, that after death, judgment comes. ninguna persona le pueda decir a Dios, No person could tell God, oye, yo no sabía eso. oh, I didn't know it. Yo puse a mi siervo Noel Jiménez I put my servant, y Noel te lo Jimenez, predicó cierto día, a tales horas y tal día. and would he preach on a certain day, on certain time, Y te va a prender la televisión. and then he would turn on the Dijo, television. mírate, ahí estás. Look, you are there. Ahí están hablando lo que tú me estás diciendo que no viste. They're speaking of what you're saying that you don't know. No es mi culpa que tú no hayas ido. It is not my fault that you did not go. ¡Wow! Entonces, Él lo que hace So what he does, es enseñarnos la fe. it is to teach us faith. Ahí va la fe. Faith goes there Porque eso because that, es lo que va a marcar la diferencia. it is what will mark the difference. ¿Sí? Todo le pertenece a Él. Everything belongs to him Porque es la convicción de la soberanía de Dios. because that is a conviction of God's sovereignty. Porque Dios es el que aviva la fe del reino. Because God is the one that revives the faith of the Para que kingdom nosotros podamos perseverar y so that we are able to persevere en creer in believing de que la fe, that faith, todo es posible. everything is possible. Todo es posible. Everything is possible. Jesucristo Jesus Christ, fue exactamente al punto. he went exactly to the point. Fue categórico en eso. He was to the point. Mire, un día One day, Jesucristo se encontró con un padre de familia Jesus Christ met with a father of a family, cuyo hijo estaba poseído por un demonio, which the son was possessed by a demon, a quienes los discípulos in which the disciples no habían podido ayudar. were not able to help. Y Jesucristo aprovechó la ocasión. And Jesus took advantage of Primero, the para occasion. enseñarles a los discípulos First, to show the disciples y darles una lección and to give them a lesson sobre el poder de la fe. over the power of faith. Y la Biblia And the Bible, está lleno de it pasajes is full of passages que nos habla de la fe. that speak about faith. Pero ahí está la ignorancia en cada uno de nosotros que no tomamos conciencia. And there is our ignorance that we don't make it, Porque esta parte que te estoy enseñando
Because this part that I'm showing Es you, la parte más poderosa del reino de Dios. it is the most powerful part of the kingdom of God. Y Dios te la dio para que la poseas. And God gave it to you so you could have it. Pero para poseerla But in order to have it, hay varias clases. there's several Número classes. uno, Number one, escuchar la palabra de Dios, it is to listen to God's leer word, la palabra de Dios, to read God's word, obedecer a Dios to obey God, y amar a Dios en todo tiempo. and to love God at all times. Y muchas veces And many times, hay inquietudes there is o estorbos uncertainties or other things that get in the way que nos jalan that pulls us para aprovechar to take advantage y violar la ley de Dios. and to violate God's law. Y este tiempo And this time es hoy. And this time is today, Porque la iglesia cristiana anda desorbitada por todos lados. because the Christian church is just everywhere, Porque es el tiempo because it's the time en que la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. that the people only want to hear what they want Es el to hear. tiempo That time en que la gente no quiere compromisos con Dios. in which the people don't want commitment with God. Es el tiempo It is the final. the final Se time está acercando. is coming near. Quizá no lo veamos, Maybe we won't see it, pero vamos a ver esta historia. but let us see that story. Marcos 9, Mark 9, del 17 al 27. 17 through 27. Ponga mucha atención. Listen closely. Respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Then one of the crowd answered, Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. El que sigue, 18. El cual, donde quiera que le toma, And wherever le it- sacude y le echa espumadajos And wherever it sees him, he throws him down and foams at the mouth. y cruje los He dientes garnish y his se va teeth secando. and becomes rigid. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. And I told your disciples to cast him out, and they couldn't. Y le dije a tus discípulos And I told your disciples, y no pudieron. and they couldn't. De eso está lleno ya. That is full of that De now. pastores y de hermanos que nomás no tienen poder. Of pastors and brothers that don't have power, Porque el poder viene por la fe. because power comes by faith. Dice el 19. Number 19 says, Y respondió él y les dijo, oh generación incrédula. Eso es lo que dijo Jesús. that's what Jesus said, unbelieving Le generation. molestó lo que le dijo el Padre. It bothered what the Father said. Jesús se sintió mal Jesus felt bad porque los discípulos que había entrenado, because the disciples that he had trained, a los que le había enseñado la palabra, those that he had taught the word, en privado estuvo con ellos he was in enseñándoles, private teaching them. no querían escuchar. They didn't want to hear. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice Jesús. How long shall I be with you? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? How long shall I bear with you? Tráenmelo pues, dice Jesús. And Jesus said, well, bring them to me. 20. Number 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumadajos. Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell to the ground and wallowed, foaming at the mouth. Dice el 21. Number 21 says, Jesús preguntó al Padre, Jesus asked the Father, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? how long has this been happening to him? Y él dijo, desde niño. From childhood. Dice el 22. 22 says, Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, fíjese lo que dijo él, ahora duda de Jesús. now he's doubting Jesus. Look Ahora what el he papá said. está dudando de Jesús. Now the Father is doubting Jesus. ¿Se fija lo que le estoy enseñando desde un principio? Do you notice what I'm La teaching you? duda se transporta. Doubt transports. Hay hermanos y hermanas que no hacen la voluntad de Dios There's brothers and sisters that don't do God's will, y están contagiando a los and demás. they're contaminating the rest. Por eso les he dicho, no se junten con esa gente, con las brujas. That's why I tell you, do not get together with Hay the witches. contaminación. There's contamination. Ahora el papá de este enfermo, Now de este endemoniado, Now the father of
of the Le está possessed diciendo child. Jesús, He's telling Jesus. pero si puedes hacer algo, But if you could do something, es el Hijo de Dios. he is the Son of Le God. contagiaron la ignorancia. They contaminated. Dijo, ten misericordia de Ignorance. nosotros y ayúdanos. Have mercy over us and help us. Dice el 23. 23 says, Jesús le dijo, Jesus said, si puedes creer. if you can believe, Ahora Jesús se fue con el papá. now he went to the Father. Eso es lo que yo estoy haciendo con usted. That is what I'm doing with you. Si puedes creer, If you can believe, porque al que cree, todo le es posible. all things are possible to him who believes. Dice el 24. 24 says, Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿sabes qué? Creo. immediately the father of the child cried out and said, I believe. Ahora escuche. Now listen, El papá le dijo a Jesús, the father told Jesus, help me, ayúdame, he said, help me, ayuda mi incredulidad. help my unbelief. ¿Cuántas veces no hago yo el llamado How many times don't I do the calling desde que estoy usando estos mensajes? since I've been giving these messages? Y ese es el mensaje. And Le that dije, is the- pídale a Dios That is the message for you to que ask le God ayuda a tener fe. to help you to have faith. Es el arranque. Hay que acelerar el proceso de la espiritualidad. We must accelerate the process, Dice el 25. 25 says. Y cuando Jesús vio que la multitud se acalopaba, se hacía grande, When Jesus saw the people running together, respondió al espíritu inmundo y diciéndole, he rebuked the unclean spirit, saying, espíritu inmundo y sordo, Deaf and dumb spirit, yo te mando que salgas de él I command you to come out of y him no entres más en él. and enter him no more. Dice el 26. 26 says, Entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia se alió y él quedó como muerto, de modo de que muchos decían, está muerto. Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him, and he became as one dead, so that many said, he is dead. Y por último dice el 27. And lastly it says, 27, Pero Jesús, but Jesus tomándole la mano, took him by the hand lo enderezó and lifted him up, y se puso de pie. and he arose. ¿Qué aprendió de este pasaje? Well, what did you learn of this passage? ¿Qué fue lo que aprendió? What did you learn? ¿El enemigo le cegó el entendimiento o sí lo comprendió? Did you understand it, or the enemy blinded your understanding? Porque tiene una Understanding. enseñanza muy grande este pasaje. Because this passage has a great teaching. Nos pone como espectadores a He nosotros. puts us as spectators. Aquí está hablando de la fe, He's speaking about faith, de creer, to believe. porque para el que cree todo es posible. Because anyone that believes, everything is possible. Jesucristo Jesus Christ, o el Señor Jesús or our Lord Jesus Christ, fue rotundamente categórico cuando dijo, para el que cree He todo said- es posible. he said, to he who believes, everything is possible. Y además este padre que estaba afligido, And besides, this father that was saddened, los afflicted, mismos discípulos lo contagiaron. the same disciples contaminated him. Oye, tus discípulos no pueden echar fuera un demonio. Look, your disciples cannot cast out a demon. ¿Por qué? Why? ¿Por qué el pueblo de Dios es apático hoy a la fe? Why ¿Por qué no cree? why the people of God have lacked faith? Pero en el punto intelectual, But in the intellectual point, lo manejamos de otra manera. we manage it in a different way. Creemos, We believe, pero no le creemos a Dios. but we do not believe God. Entonces uno se llama conciencia So one is called conscience, y otro se llama arrepentimiento. and the other is called repentance. Que hay dos puntos que quiero tocar. And these are 2 points that I want to touch. Dije que Jesucristo fue categóricamente estricto That Jesus was extremely strict porque le alimentó la fe al Padre, because he fed faith to the Father, pero también este Padre fue honesto but this Father was also honest sobre cómo luchar con la fe. how to
confront. Pero Faith. oímos mensajes de fe y siguen en las mismas. And we hear messages right one after the other of faith, and we Lo still tengo remain que the decir same. generalmente. I could say it Pero generally. yo sé que aquí casi la mayoría son gente de fe, gente cumplidora. I know that the majority are people of faith Pero hay here, unos que no. but there's some that are not. Y quiero ayudar a los que no. And I want to help those that are Porque not no son consistentes. because they're not consistent. Y hay un peligro para esta gente. And there is a danger for these people Porque sin fe because without faith, es imposible agradar a it is Dios. impossible to please God. La escritura sí lo dice, no lo digo yo. That is what Scripture says. I ¿Sí don't me say está it for entendiendo? myself. Are you understanding me? Así es que este padre y este hijo sufrieron por años, por muchos So años. this father and this child suffered for many years. Este padre sufrió mucho por la condición de su hijo. This father suffered so much for the condition ¿Quién of sabe his hasta son. dónde lo llevaría? Hasta con las hierberías y los brujos. I don't know where he took his son to Pero witches, cuando supo y habló de Jesús, but when he knew about Jesus, este padre confió en los hijos, en los discípulos. this father trusted the disciples. ¿Y qué pasó con Jesús? Well, what happened with Jesus? La respuesta fue inmediata. The response was immediately. Jesucristo dijo, Jesus Christ said, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? until up to when do I have to take this? Hubo inconformidad en el aspecto de Jesús. There was inconformity in the aspect of Eran Jesus. sus discípulos a los que le predicaba y les enseñaba. They were his disciples, the one that he taught and teached. ¿Por qué tienen poca fe que no les he enseñado bastante? Why do you have little faith? Haven't I taught you enough? Esas son los pensamientos y las palabras de Jesús. Those are the thoughts and the words of Jesus. ¿Qué no pueden entender? Can you not understand? Entran y salen, me oyen y por aquí y por acá. You go in, you come out, you hear me. Dios está hablando ya enérgicamente God is speaking right now para los que no tienen esa obediencia, ese amor hacia Dios. to those that do not have that obedience and love for God. Que ven a Dios nomás únicamente por conveniencia o por decir que son hijos de Dios. That they only see God out of convenience, Pero en la realidad en su corazón no hay fe. but in the reality of their heart there's no faith. Quizá este padre de familia Maybe this father of the family, buscó curarlo con otros remedios, he tried to cure him with other remedies, o quizá también a través de la oración. or maybe through prayer. ¿Quién sabe? I don't know. Pero un día But one day llegó como un rayo de esperanza it came like a lightning of hope con la noticia que los discípulos with the news that the disciples, tenían el mismo poder that they had the same power, y tenían la misma sensación de su maestro. that they had the same sensation as their master. ¿Qué te parece a ti, hermano o hermana? What do you think, brother and sister? Que en una desesperación That in desperation, alguien de tu familia o un vecino one of your family members or neighbor venga y te pida ayuda por uno de sus hijos, would come and ask you for help for Una de sus hijas. one of their son or daughter. y tú dices, sí, vamos, And you say, yes, let me go. pero vas temblando, But you're there trembling. vas dudando, You're doubting porque te vas a enfrentar con un demonio, because you will confront a demon. porque en tu mente, Because in your mind, en tu espíritu in your spirit, y en tu corazón and in your heart, no está el poder, the power is not there. no está la fe. Faith is not there. Si te dio temor, And if you became afraid, entonces no hay autoridad then there's no authority. y estás en peligro que te brinque el demonio a ti And you are in danger for that demon to come to you. y el estado va a ser peor para ti. And and it will be Porque la worse for you. escritura dice que los demonios Because scripture says that demons, primeramente andan buscando un cuerpo para meterse, first of all, they're looking for a body to go into. ¿sí? Y donde más los encuentras son con los cristianos que tienen poca fe, And where you find them the most is with Christians that lack faith, con los cristianos que se oponen a la palabra de Dios, with the Christians that oppose God's word, los que se enfrían. to those that become cold. Esas son presas fáciles para los demonios. Those are easy targets for the demons, Y los demonios van a tomar control. and the demons will take control. Y ya no va a ser uno, van a ser 7 más. And it won't just be one, but it will be 7 more. Y luego And then que vayas y le digas al demonio, that you go tell the demon, sal fuera en el nombre de Jesús. come out in the name of Jesus.
se va a reír, He's going to laugh. te va a golpear, He's going to beat you. porque hay que hablar con la autoridad del Señor. Because we must speak with God's authority. Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas por la sangre de Jesús y no entres más. I order you come out in the name of Jesus, and you will not enter anymore. Sí, me estás entendiendo lo que estoy hablando, Are you ¿verdad? understanding what I'm saying? Entonces hay una gran diferencia So there is a great difference entre lo que es la conciencia in what the conscience y lo que is es el arrepentimiento. and what repentance is. Así es que después los discípulos intentaron, So then later the disciples volvieron a intentarlo they tried again, y sus esperanzas volaron por los aires, and their hopes just vanished in the porque no wind fueron capaces de curar al hijo de este hombre, because they weren't able to cure the son of this man porque la fe de ellos estaba afectada. because their faith was affected. Quizá también porque él la había depositado en Jesús Maybe because they had deposited in Jesus y en los discípulos and the disciples lo que ellos podrían hacer. of what they were able to do. Pero en lugar de depositarla But instead of depositing en la persona de Jesucristo, in Jesus' que es el person, Hijo de Dios, which is the Son of God, pero hay algo interesante aquí también, but there's something interesting here too, que el padre de este muchacho that the father of this son, admitió, he admitted, reconoció he recognized, humildemente, humbly, honestamente, honestly, su lucha con la fe. his battle with faith. Entonces volvió a fijar la fe en Jesucristo. Then he put his faith back in Jesus Christ. Y este padre de familia fue testigo de lo imposible. And this father was a witness of the impossible. Él vio cómo su hijo fue curado He saw how his son was cured cuando reconoció a Jesucristo. when he recognized Jesus. Porque la fe del reino siempre va a triunfar. Because the faith of the kingdom will always triumph. Porque la fe del reino Because the faith of the kingdom mira más allá looks beyond de lo que humanamente es posible. of what we on our human minds is possible. Porque no tiene límites al conocimiento del ser humano, Because it has no limits to the knowledge of the human being, los logros y la capacidad humana. to the accomplishments of the human mind. Cuando yo tenía un año quizá de convertido, When I was fairly new in Christianity, yo nunca pensé que Dios me iba a usar para ser pastor. I never thought Jesus would use me Yo to be nunca a pensé pastor. ser un músico para Dios. I never thought to be a musician for God. Pero recién convertido, But as I was newborn in un día me Christ, tocó orar por un perrito que se estaba muriendo. I was able to pray for a sick dog that was dying. Y al ratito me brincó los brazos y salió corriendo. And then later, the little dog was healed. Un día me tocó orar por mi carro no quería andar. My car didn't want to turn on. Puse la mano en la batería y reprendí y eché fuera todo lo que estuviera estorbando. I laid hands on my car that didn't want to turn on. Y el carro anduvo. And then the car turned on. Yo le puedo dar muchos ejemplos I could give you many de cuando examples empezaba. when I was barely beginning. Y cuando vi los efectos, And when I saw the results, créame que la primera vez lo hice con poquita duda. believe me that the first time I did have a little doubt. Porque es lógico que somos humanos. Because of course we're human. Existe en el ser humano la incredulidad y la duda. The unbelief and doubt exist in humanity. Pero cuando comencé a practicarlo, But when I began to practice no it, más faltó la primera vez que lo hice. it only took one time Hasta con muertos que resucitaron. for even the dead to resurrect. Y eso And that fue motivo para crecer. was a motive for me to grow. Y yo no era pastor. And I was not a pastor. No tenía el conocimiento que tengo ahorita. I didn't have the knowledge that I have now. No tenía la revelación que Dios me da cuando me pongo a I predicar. didn't have the revelation that God gives me now when I preach. Y eso es un inicio para cada uno de nosotros. And that is a beginning for all of us Porque es el tiempo, because it's the time. es la hora It is the hour en que ya basta, that it's enough, dice el Señor. the Lord says. Tenemos que comportarnos We must behave como ourselves lo que somos. as we are. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que lo que único que se envejece es el cuerpo, that the only thing that grows old is the body. pero el alma y el espíritu se están rejuveneciendo. But the soul and the spirit are becoming young. La Biblia nos enseña, The Bible quizás shows somos us. lentos para caminar, Maybe we're slow to walk, pero no para but pensar. not to think. Quizá Maybe somos faltos de habilidad, we lack ability, pero no en but sabiduría. not in wisdom.
Porque entre más crecemos, Because the more we grow, más poderosos somos en Cristo we are Jesús. more powerful Porque in la Jesus fe Christ. se agiganta, Because faith becomes la fe great. crece. Faith grows. Y le digo una cosa, And I tell you one thing. le digo una cosa, I tell you one thing. que hay una seguridad That there is a certainty y un ambiente de vida. and an atmosphere of life. Porque sabemos que vamos a ser transformados Because we know that we will be a la transformed eternidad. to eternity. Todos los días vamos a estar viendo a Dios cara a cara. We will see God face to Tal face como every es day, Él. just as He is. No nomás los domingos, Not only on todos Sundays, los días. every day. Y entonces no tenemos que preocuparnos. Then we will no ¿Qué longer worry comeremos? what to eat. ¿Qué haremos? What we will ¿Qué do? dormiremos? When we will Estaremos ante el proveedor de todas las cosas. We will be before the provider En of all alabanza, things. Praise. en sacrificio vivo y santo, agradable a And Dios. living sacrifice. Y pleasing vamos to a God. tener los cultos todos los días. And we will have service En la every day. presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. In the presence of the King of Kings and Lord of Lords. Y dice que nos alumbrará como sol And He says la justicia de Dios. that we will see His righteousness. Oiga, yo ya quiero estar ahí. I want to be there Yo already. ya me quiero ir. I want to leave already. Este mundo es traicionero. This world betrays. Hay mucha traición. There's a lot of betrayal. Caminamos y tenemos que voltear ya para todos lados. We walk and we must watch our backs. Mundo peligroso. It is a dangerous world. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? La fe del reino, hermano. The faith of the kingdom, brother. La fe del reino, hermana. The faith of the kingdom, sister. Mira más allá It looks beyond de lo que humanamente es posible. of what in the human way is impossible. A todos los límites del conocimiento humano. To all the limits, A todos los logros y capacidad de la humanidad. to all the accomplishments of humanity. Porque la fe abraza lo imposible. Because faith embraces the impossible. Porque estamos confiando en aquel Because we're trusting in Him. en que para él todo es posible. To everything is possible for Him. Debido al alcance de lo que es infinito, To the infinite reach. de lo que es el reino de Dios. To what the kingdom of God is. Porque la fe es la fuente de las hazañas. Because faith is the fountain. Es una visión It inalcanzable. is an unreachable vision. Todo es concebible a través de la fe. Everything is given through faith. Porque lo que es puramente humano y físico, Because everything that's human and physical, eso se llama brujería. that is called, Hay un pasaje there is a passage donde Jesús también destacó la importancia de la fe. where God discovered the importance of faith. Cuando sus discípulos le preguntaron When His disciples asked Him, por qué no habían podido haber echado fuera ese demonio. why weren't you able to cast out that demon? ¿Por qué no pudieron curar al endemoniado? Why weren't you able to heal the demonic possessed? Pero la solución But the solution o la respuesta or the response, no la tenemos en el libro, la vamos a tener en el libro de Mateo. we will have it in the book of Matthew. Mateo nos lo dice el por qué, Marcos no. Matthew tells us why, not Mark. Vamos a Mateo 17, Matthew 17, del 19 al 21. 19 through 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? ¿Por qué nosotros? Why couldn't we? Aquí hay un punto muy claro This is y quiero que se fijen en ese punto. I want you to take notice in this point. Los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús. The disciples came and asked Jesus. Se sintieron mal. They felt bad. Se sintieron mal. They felt bad. O sea que la respuesta de Jesús, So the response of Jesus, que dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? so when do I have to take this? Generación incrédula. Unbelieving generation. Y les pudo porque recordaron ellos And they felt bad because que they Jesús se remembered esforzaba en that enseñarlos, Jesus will make a great effort to teach them, en to prepararlos. prepare them. Él quería que fueran como Él. He wanted them to be like Him. Porque al final, cuando le hicieran caso y lo amaran, Because at the end, when they listened and loved Him, íbamos a ver and we will see,
el resultado the result, de que por medio del Espíritu Santo that through the Holy Spirit, iban a entender más la raíz del they Evangelio. will understand more the root of the gospel. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Why couldn't we cast it out? Vuelve a arrepentimiento, huele a arrepentimiento. It smells like repentance. Como que se están arrepintiendo ya ellos. It's like they're repenting. Como aquellos que no lo han entendido, decir, a ver, pues ¿por qué yo no? Like those that have understood it and say, well, why not me? Eso se llama arrepentimiento. That is called repentance. No que te entre por aquí, te salga por allá. Not for it to go one ear and out the other. Es mejor decir la verdad It is best to say the truth para que la verdad nos haga libres. so that the truth will set us free. Y dice el 20, 20 says, Jesús le dijo, Jesus said to them, por vuestra poca fe. because of your unbelief. Diga conmigo, Say with me, por mi poca fe. because of my little faith. No. Diga conmigo, Say with me, por mi poca. Újale. because of your unbelief. Otra vez. Again, A ver aquí nomás. A ver acá. Hay más fe de este lado. Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, because I truly tell you, que si tuvieras fe como un grano de mostaza. if you had faith as a mustard seed. El domingo pasado mi hermana Meneses me regaló un vasito My sister Meneses en gave el me a little altar cup. de puras semillitas de mostaza. Se me olvidó, hermana. I'm sorry. Le iba a enseñar ahora. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, If you had faith as a mustard le seed, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, you would tell this mountain, move from here to y se there, pasará, and it will move, y nada os será and imposible. nothing will be impossible for you. Quizá unos discípulos pensó y dijo, Maybe the disciples said and a ver thought, si es cierto. oh, let us see if it's true. Quizá, Maybe. o quizás todos. Or maybe all of them. Y para solventar la vergüenza, And to overcome shame, todos escogieron diferente lugar, diferente monte. then they picked a different place, different mountain. Y dijeron, monte, muévete para allá. No, voy a would- concentrarme. Let me concentrate. Monte, muévete para allá. Mountain, move this En way. el nombre de Jesús, ahora sí va a funcionar. En el nombre Now de it- Jesús, now en el it's nombre de yours. Jesús, muévete, monte. In the name of Jesus, mountain, move. No se movió el monte. The mountain did not move. Lo que Dios quería es que practicaran, What God wanted is for them to practice, que practicaran. for them to practice. La práctica The practice, hace experto al maestro. practice makes perfect. Cuando the master. practicamos las cosas, la fe en Dios, When we practice our faith in God y somos insistentes, and we're persistent, es como funciona también la fe. that is how faith works. Dios quiere que le ejerzas. God, Dios quiere que proyectes, God wants you to exercise and to que practice, comiences a moverte en la fe. to begin to move in faith. No importa en lo que sea. It doesn't matter what it is. Agarra perros enfermos o no sé. Take sick dogs, I don't know. Vete al hospital. Go to the hospital. Ahí está muy bueno que deposites tu fe. That's a good place Y to vaya, deposit dígales, faith. me permite orar por el enfermo. Do you allow me to pray for the sick? Ministre lo primero, dígale, vengo en el nombre de Jesús. I minister them. I come in the name of Me Jesus. permites orar por Do ti. you allow me to pray for you? Y si no conoce a Cristo, pregúntele. And if they don't know Christ, ask them. Y dígale, Cristo te puede levantar de esa cama. Christ could Dígale. arise you from this sick bed. ¿Quieres aceptar a Jesucristo antes de orar? ¿Quieres aceptar a Jesucristo? Do you con want- sí? do you want to accept Haga la Jesus oración Christ? sencilla. Do the simple prayer. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Say with me in the name of Jesus. Diga, Padre, Say, Father, vengo a ti pidiéndote I perdón come before you asking por you todos for mis forgiveness pecados. for all of my sins. Acepto a Jesucristo como mi Salvador I personal accept Lord Jesus Christ y como mi Señor de mi vida. as my Savior and Lord of my Escribe mi life. nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Y ahora, Señor, renuncio al pecado y al mundo. Now I renounce to the world. Sas, and ya to sin. estuvo. That's it. Ahora sí, mete tu fe. Now, Ay, practice así, your en el faith. nombre de Jesús vengo contra todo espíritu de enfermedad. En el nombre, practícalo. Practice your faith. Y al ratito a lo mejor vas a verlo caminando ahí y se sale. Then you see Cuando him. te asustes, Maybe you'll see him walking. Just don't be afraid. pásate de allá para acá y pasará y nada os será imposible. Nothing will be impossible for you. Y nada os será, diga conmigo, Say y with nada me. Nothing imposible. will be impossible for you.
Es palabra de Jesús. It is Jesus' word. Es palabra de poder. It is, Y lo dice el 21. then 21 says, Pero este género but however, this no sale kind sin oración y ayuno. does not go out except by prayer and fasting. Ándele. Tiene que orar. You must pray. Tiene que ayunar. You must fast. Tiene que orar. You must pray. Tiene que ayunar. And you must fast. Así es que este lunes, So mañana, this Monday, lo invito a la oración. I invite you to prayer. Vamos a orar por el gobierno de aquí, este país, We are going to pray for porque our las cosas se están poniendo cada día government here peor. in the U.S. because they're getting worse. Vamos a orar por este gabinete. So let us pray for this new party. Es necesario que nuestra oración It is important that our prayer llegue al trono de la gracia. will reach the throne of grace. Ahora escúcheme. Now listen. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza If the faith, the size of a mustard seed, puede mover una montaña, can move a mountain, imagínese usted lo que se podría lograr imagine what could be accomplished con una fe más grande. with a greater faith. Algunos de los movimientos espirituales, Some of the spiritual movements de los ministerios evangélicos of the gospel ministries o trabajos misioneros or missionary work o más grandes ministerios or greater ministries que están en el reino de Dios, that are in the kingdom of God aquí en la tierra, here on the earth, comenzaron como una semillita, they began like a seed. comenzaron con una visión They began with a vision y nutrieron la tierra fértil and they nourished the earth de fe of faith hasta que fue floreciendo para convertirse en una realidad. until it began to flourish and it became a reality. Esa es la vida de nosotros. That is our lives. Nosotros hay que sembrar esa fe, We must sow that faith. sembrar esa fe. We must sow the faith. Y cuando sembramos esa fe, And when we sow that faith, se va a desarrollar it will develop un gran arbusto en nosotros a great root in us que va a florecer that it will flourish a través de la fe. through faith. Dios jamás da una visión, God never gives a vision ni tampoco siembra un sueño or he sows a dream sin hacer las provisiones necesarias without doing the necessary provisions para que todo se cumpla. so that everything could be fulfilled. Y de modo que si Dios And in such a way that if nos God, pone a cada uno una visión espiritual and he gives us a spiritual vision, o nos pone un sueño or he gives us a en dream el corazón, in our heart, no haga nada para impedírselo. Do not- Bienvenido, dígale. do not do anything to prohibit it. Say, it's welcome. Bienvenido sea. You just welcome it. Hoy más que nunca Today more than ever, necesitamos entender lo que es la fe. we must understand what faith is. Y quizá todas estas series de mensajes que le estoy dando And maybe all these series that I'm giving to you, le puedan servir a usted they could be helpful to you para que su fe sea más firme. so that your faith could become firm. Porque es necesario escuchar mejor estos mensajes Because it's necessary to listen to these messages para poder entender la visión so that you could understand the vision que tenemos por delante. that we have ahead. Hay muchas cosas There's many things que todavía that still no podemos ver. we cannot see. Hay muchas cosas There's many things que todavía no podemos lograr. that we still cannot reach. Tenemos que ser visionarios para el futuro, We must have vision for the future porque tenemos que enseñar todavía. because we still must teach. Tenemos compromisos con la familia, We have commitments with the family. tenemos compromisos con los amigos, We have get-togethers tenemos with, compromisos con la familia. with the family, friends. Yo no puedo entender I cannot understand cómo estos testigos de Jehová andan en casa how the Jehovah Witness are door to door, dizque predicando, that they're preaching, realmente una mentira. supposedly preaching, but a lie. Y nosotros que tenemos la verdad, And us, that we have the truth, no podemos lograr vencer el temor. we cannot overcome fear. Recuerde que la fe vence el temor. Remember that faith overcomes fear. Recuerde que la fe, Remember that faith, para la fe todo es posible. and that for faith everything is possible. Nada es imposible Nothing is impossible para la fe. for faith. Así es que hoy es el momento So today's the moment de poder entender to be able to understand. y asegurar por qué hay tanta luz. Así es que yo le voy a pedir hoy So I'm going to ask you today que usted haga un compromiso for de you fe. to make a commitment
Haga lo que dijo este hombre de familia. Do what this father of family did. Enséñame He said, teach me a crecer, to grow, a creer to believe en la fe. in faith. Hazme entender Allow me to understand que la fe that faith, es el compromiso más grande it is the greatest commitment que yo hice para aceptarte. that I did to accept you. Porque usted aceptó a Jesucristo porque creyó You accepted Jesus Christ because you believed. y Dios lo vio por justo. And God saw you as righteous. Y Dios en ese compromiso And God, in that commitment, le dio el primer amor He gave you your para first que usted love siguiera creciendo en la fe. so that you could continue growing in faith. Pero por esta o por aquello But for this or that, nos paramos, we stop. ya no seguimos. We no longer continue. Y eso para la fe. And that stops faith. Entra la duda, Doubt comes in, el desánimo, la discouragement, inconsistencia inconsistency, y muchas cosas más and other things. que después confundimos el evangelio, That then we confuse the gospel. que en lugar de hablar con Dios That instead of speaking to God with y God dejar que Dios nos dirija, and allow God to direct us, lo hacemos por nuestros propios modos. we begin to do it in our own way. Y ese es el error más grande que puede haber en un cristiano. And that is the greatest mistake there could be Dejarse in you. llevar por el pensamiento propio. Allow yourself to be taken by your own way of thinking. Pedro, Peter, el miércoles voy a hablarle de Pedro. I will speak to you about Peter Y on le voy a hablar de Wednesday. Judas. And El miércoles termino And- esta serie I'll finish this series on Wednesday. y va a ver cómo es la conciencia. No pude llegar ahí. I couldn't really get to there. Va a ver que la conciencia You're going to see that the conscience y el arrepentimiento and repentance, se parecen mucho, they're mucho, very similar, pero son diferentes. but they are different. Y muchos viven en la conciencia. And many live in their conscience. Y la conciencia And conscience, mueve el remordimiento, it moves the remorse. que a veces en los mensajes, en las predicaciones, That many times in the preachings, lo que sucede what happens es que salimos is that we come out no arrepentidos, that we're not, sino removidos de la conciencia. we don't repent, but our conscience just moved. Y a las pocas horas volvemos a caer en el mismo error. And hours later, we fall in the same mistake Porque again. la conciencia Because conscience nos impidió prohibit us recuperar el arrepentimiento. to recover the repentance. Eso es lo que hace Satanás. That is what Satan does. Meter dardos de fuego To put in darts of fire para que no contendamos el so arrepentimiento, that we cannot reach repentance, sino únicamente el remordimiento. but only remorse. Se parecen mucho. And they are similar. Hay otras dos palabras que se parecen mucho. There's these other two words that are alike: La emoción emotion y la unción. and anointing. Muchos alaban a Dios en la emoción, Many worship God in their emotion porque el ambiente está bonito because the atmosphere o is porque la nice, presencia de Dios hace efecto, or because the presence of God takes effect. pero no hay un acercamiento But there's not a closeness que se, ¿cómo se dice? Que se acople that brings them together a la unción. to the anointing. La emoción Emotion no edifica, does not edify, alegra. it only makes you happy. La unción The anointing, edifica it edifies y bendice. and blesses. Y quiero que conozcas todas esas palabras. And I want you to know all these words. Por eso yo quiero hacer un altar hoy, That's why I want to do an altar today basadas en las palabras de ese padre de familia. based on the words of the father of that family. Y le pidió ayuda a Jesús. And he asked Jesus for help. Enséñame a mi incredulidad. Help my unbelief. Enséñame Teach me a tener fe en ti. to have faith in you. Porque la fe es en Cristo, Because faith is in Christ, no en nosotros. not in us.
La fe es en Cristo. Faith is in Christ. Por eso dice, para el que cree, For he who believes, todo le es posible. everything is Ponte de possible. pie. Please stand to your feet. Ponte de pie. Quiero que cierres tus ojos un momento. I want you to close your eyes for a moment. Y en ese momento And in that moment, yo quiero que tu mente voltee para arriba for your mind to con turn to tus the ojos heavens cerrados. Todo el mundo con tus ojos. with your eyes closed. Dile, Señor, Say, Lord, ayuda mi incredulidad. help my unbelief. Hoy vengo Today I come. a ti. I come to you Te ofrezco and I offer you sacrificio de alabanza, sacrifice fruto de of labios praise. que pronuncien tu nombre. My lips that pronounce your name. Ahora da un paso hacia enfrente So now take y a step vente al forward altar. and come to the altar. Y eso te lo voy a dejar a ti con Dios. And I will leave it up to you and God, Porque es el lugar donde Dios because it is the place where God, comienza a efectuar su labor. He begins to work. Él conoce, He knows, Él sabe He knows, y Él sabe en dónde va a llegar. and He knows where He will reach. La Biblia dice The Bible says que Él es omnisciente, that He's omniscient, omnipresente, omnipresent, omnisciente, omniscient, omnipresente omnipresent, y omnipotente. and all powerful. Venga, hermana, por favor. Mientras usted se va acomodando, pásele. Mientras se va acomodando, no abra sus ojos. Mi hermanita es la que va a testificar sobre su fe. Usted escúchela. ¿Qué le dijo el doctor, hermano? Usted hable. Quiero dar un testimonio de algo que el Señor hizo conmigo muy grande. Tenía más de 20 años con diabetes y hace como 3 semanas me quitaron la medicina y yo ya me declaro sana de diabetes. Y el jueves pasado me puse muy mal, fui al doctor, me llevaron al doctor y se asustó mucho con todo lo que vio en mí porque traía una infección en la vejiga y me dijo que tenía los riñones infectados y la vejiga muy inflamada. Me mandaron al hospital, hicieron los estudios y todo, me tuvieron todo el día, pero me dieron una buena noticia de que mi vejiga y todo estaba bien limpio. Cuando abres tu fe, todo es posible. Todo es posible cuando abres tu fe. Porque no hay nada imposible para Dios. Mi hermanita le creyó a Dios. There's nothing impossible for God. Sister believed God, Y eso le dio la posibilidad and that gave her the possibility de seguir pidiendo por más cosas. to continue asking for more things. Dios vio su corazón. God saw her heart. Él vio su fe He saw her faith. y movió la mano de Dios. And she moved God's hand. La hermana no falla ningún servicio, Our sister does not miss not one service. ni a la oración, a nada. Nothing, not even prayer. Y la ves caminando. And you see her walking. Una vez el doctor le dijo que no iba a caminar. One day, the doctor said, you will no longer walk. Y le dijo, gracias, doctor. And she said, thank you, doctor. Pero yo tengo otro doctor But I have another doctor que dice lo contrario. that says the contrary. Clama a mí y yo te responderé. Call on me and I will answer you.
Ella tuvo fe She had faith, y sigue caminando. and she continues to walk. Si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? If God is for us, then who could be against us? Si somos una iglesia de poder, If we are a church of power, Dios se mueve inmensamente con nosotros. God moves greatly within us. Así es que hoy en este momento, So now in this en moment, este altar, in this altar, mientras escuchamos un canto, while we listen to this song, habla con Dios. speak with God. Mira lo que tengas presente, lo que vas a pedir. Look what you're going to ask for. Fíjate en lo que vas a pedir. Look what you're going to ask for. ¿Qué es urgencia o necesidad? What is urgency or need? ¿Qué es primario? What is important? Dios. God. Enfócate en Dios, Focus in God, no en el problema. not in the problem. Así es que dile a Dios, So tell God, ¿cuál es tu necesidad? what is your need? Mueve la mano de Dios Move God's hand, y vas a estar aquí testificando and you will be testifying lo que Dios hizo en tu vida. what God did in your life. Así es que habla con Él. Agarra ese problema. Agarra ese problema. Ponlo en la presencia del Señor. Esa necesidad, ponlo en la presencia del Señor y ahorita. Ponla ahorita esa necesidad. Deja que Dios la tome. ¿Cuántos creen que Dios va a tomar tu necesidad? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Aleluya. Dios es rey. 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 Dios mi rey, mi redentor santo. Porque en ti hemos encontrado la plenitud de vida, Señor. Un día te preguntó uno de tus discípulos y te dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Palabra que llena, palabra que sacude, palabra que edifica, palabra viva y eficaz, palabra que estimula, palabra que quiebra los corazones duros, palabra que dice la verdad, palabra poderosa. Esa es tu palabra, Señor. Y al trono de tu gracia, Señor, te pedimos que inclines tu oído a la necesidad, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién más conoce, Señor, sino tú, la necesidad de tu iglesia? Hoy venimos, Padre bendito, delante de tu trono. Venimos como siervos, Señor, como príncipes y princesas,
en este reino inconmovible, Padre bendito, donde estamos, donde somos y donde vamos a ser siempre. Hoy en este momento, Señor, ayuda a la incredulidad, ayúdanos a tener fe, a crecer en la fe, ser mayordomos en la fe, señores de fe. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Hoy llenas el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder. A los que estamos aquí quiero levantar, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, oh precioso, oh Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, oh precioso, oh Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, oh precioso, oh Hijo de Dios. Hijo de
Rompe, Señor. Rompe todo lo que estorba. Rompemos la duda, Señor. La atamos. Atamos el razonamiento, Señor. La incredulidad la echamos fuera. En el nombre precioso de Jesús. Te damos la honra y la gloria, Señor. Porque en ti, Señor, solo en ti, no más en ti, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Alabado seas. Gracias. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos. Vamos a hacer la oración de fe. I want everyone to remain with your eyes closed. Todo el mundo repita conmigo. Repeat after me. Diga: Padre, Say, Father, hoy vengo a ti I come before you, pidiéndote perdón asking you for forgiveness por todos mis for all pecados. of my sins. Reconozco I recognize que soy pecador, that I am a sinner, pero ahora vengo but now I come a recibir a tu Hijo amado to Jesús receive your beloved Son, Jesus Christ, como mi Salvador. as my Savior. Hoy lo acepto como mi Salvador I accept Him today, y lo hago Señor de mi vida, and I make Him Lord of my life, pidiéndote que escriba mi nombre asking you to write my name en el libro de la in the vida. book of life. Ahora, Señor, Now, Lord, renuncio al mundo, I renounce to the world, renuncio al pecado I renounce to sin, y hago un pacto, Señor, and I make a pact, Lord, contigo, with you, tú conmigo, you with me, que desde hoy, from Señor, now on, andaremos y caminaremos juntos. we will walk together. Amén Amen. y amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dale un fuerte aplauso al que vive. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gloria. Repita conmigo. No andamos por vista, andamos por fe. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas que quieres que aumentemos nuestra fe, Señor, junto con obras, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, por esta reunión, por terminar esta semana, Señor bendito, en tu presencia. Llévanos ahora con bien, Señor. Que hablemos palabra tuya, que pensemos palabra tuya, Señor. Que cantemos palabra tuya, Señor. Rodéanos con tus ángeles, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén y amén.